Bien, como hemos dicho antes, las fuerzas pueden ser pues de dos tipos, ¿no? O bien deforman los cuerpos o bien provocan un cambio en el estado del movimiento, ¿no? Provocan que un cuerpo se mueva, ya sea si está en reposo lo hacen moverse o si está ya en movimiento pues le cambian su velocidad o su dirección. Pues ahora vamos a hablar de lo que serían las fuerzas como agentes deformadores. Las fuerzas, todo esto lo vemos en la vida cotidiana, somos capaces de deformar los cuerpos. Eh, Según el material sobre el que estemos aplicando la fuerza, pues se comportará de una manera distinta. Así podemos clasificar tres tipos de materiales según su forma y su manera de comportarse ante una fuerza. Por una parte tendríamos cuerpos rígidos o no deformables. Estos cuerpos, cuando aplicamos una fuerza, no se deforman, ¿vale? Si aplicáramos una fuerza, o bien lo moveríamos, y si no es posible el movimiento porque está encajado, pues podría llegar a provocar al final, en lugar de una deformación, una rotura, ¿vale? Cuando la fuerza es muy grande, más allá del límite de resistencia de ese material, se produciría una rotura, pero en ningún caso se produciría la deformación. Luego tenemos un tipo de cuerpos que son los que llamamos cuerpos elásticos, ¿vale? Estos cuerpos, cuando sufren una fuerza y no se pueden mover porque están encajados, lo que hacen es deformarse, pero tienen la propiedad particular que cuando les aplicas la fuerza y se deforman, cuando dejas de aplicar las fuerzas, automáticamente vuelven a su estado natural. Todos imaginamos, por ejemplo, pues una goma que estiramos, 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 la estamos deformando, estirándola, la soltamos y automáticamente vuelve a su estado natural. ¿Vale? A continuación hablaremos de una ley que rige este tipo de cuerpos, que es la ley de Hooke. Ahora la explicaremos. Y por último hay un tipo de cuerpos especiales que se llaman cuerpos plásticos, en los que cuando le sometes a una fuerza y no está encajada y no se puede mover, estos cuerpos se deforman, como los elásticos, pero en este caso, cuando dejan de ser sometidos a la fuerza que aplicabas, pues mantienen la forma que habían alcanzado. Son, por ejemplo, la plastilina, ¿vale? El barro. Este tipo de materiales, tú haces una fuerza y es capaz de formarlos, y cuando dejas de aplicar la fuerza, pues simplemente mantienen la forma que has conseguido adquirir, ¿no? Ahora deformado. Vamos a hablar hoy concretamente, porque son muy particulares, los cuerpos elásticos, ¿vale? Los cuerpos elásticos, si los físicos han demostrado que bajo ciertos límites, pues funcionan de acuerdo a una ley que se llama ley de Hooke, porque fue el primero que lo investigó, en inglés, de la época de Newton, del siglo XVII, o XVI, XVII, ¿vale? Entonces, esta ley lo que dice, es básicamente lo que dice, es que cuando un cuerpo elástico experimenta un alargamiento o una comprensión, ¿vale? La fuerza que experimenta ese cuerpo es directamente proporcional a una constante, ¿vale? Y a la longitud de ese alargamiento o ese estiramiento. Aquí la fuerza, la ley de Hooke, habitualmente se manifiesta matemáticamente mediante esta expresión, que dice que fuerza, aquí hay que poner cuidado, las unidades de fuerza son los newton, ¿vale? Es igual a una constante elástica, ¿vale? Una constante elástica que depende del material. Todos hemos visto muelles. Imaginaos un muelle, ¿no? Como que tenemos en la imagen de la derecha. Un muelle muy rígidos y muy duros, pues tendrá una constante elástica más alta. O muelles más blanditos, más flojos, que tendrá una constante elástica más baja. Las unidades de la constante elástica, muy importante. Su unidad en el sistema internacional es Newton, ¿vale? Partido metro. ¿Vale? Estoy poniéndolo aquí, ¿vale? Partido metro. Estas son las unidades, Newton partido metro, que quede claro. Y luego, por otra parte, la X aquí en realidad es lo que llamamos alargamiento o comprensión, ¿vale? Las unidades, al ser una longitud, la unidad de alargamiento se mide en metros, ¿vale? Entonces, me gustaría que vierais la imagen de la derecha. Aquí tenemos un muelle colgado, un muelle normal y corriente, ¿vale? Aquí tiene una longitud el muelle cuando no está sometido a ninguna fuerza, tiene una longitud normal. Aquí esa longitud lo representa como I sub 0, pero también podríamos poner
x sub 0 si la dirección del muelle fuera a la horizontal. Pero bueno, en esta fórmula x pues sería, en lugar de x sería y. Pero bueno, entonces cuando aquí la sometemos a una fuerza, en este caso a través de una pesa, poniendo una pesa, ¿qué es lo que pasa? Pues la pesa hace una fuerza hacia abajo, estira el muelle, ¿vale? Entonces en el momento que este muelle se estira mediante una fuerza, automáticamente aparece una fuerza que es una fuerza recuperadora. Ya dijimos que en los materiales elásticos, cuando dejar de aplicar la fuerza, automáticamente recupera su posición inicial. Esto es por esta fuerza elástica, ¿vale? Que es lo que me dice la elástica. Si yo le someto a una fuerza hacia abajo, pues hay una fuerza hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces, esta fuerza que se aplica de acuerdo a esta ecuación solo es válida en dos condiciones. Primero, si el cuerpo es elástico, y luego siempre y cuando no se supere el límite elástico de este material. A veces si estiramos algo mucho, al final, pues si superamos el límite elástico, o bien se rompe, o bien ya se deforma de una manera que ya no es capaz de volver a la posición inicial. La razón por la que este muelle vuelve a recuperar su posición inicial es por esta fuerza elástica. Mientras la fuerza que estamos sometiéndolo hacia abajo se mantenga, simplemente se producirá un equilibrio y se mantendrá el muelle aquí. En el momento que yo esta pesa la quite, el muelle automáticamente subirá hacia arriba y volverá a recuperar su posición inicial. Aquí el alargamiento se representa mediante esa distancia, que es la distancia que tiene respecto a la posición final del estiramiento, ¿vale? Eso sería el estiramiento. Y respecto a la suposición en estado natural, ¿vale? Que es aquí lo representa como un cero. Esta distancia sería el alargamiento. Esto es un poco raro de ver si no visualizáis. Lo mismo pasaría si en lugar, pues habla también aquí de comprensión, lo mismo pasaría si el muelle lo estiráramos, lo empujáramos hacia arriba, digamos, lo lleváramos, por ejemplo, hasta esta altura el muelle. Imaginaos aquí el muelle, aquí, joder, qué difícil es decir esto. Vale, imaginaos el muelle aquí, que en lugar de estirarlo, le sometemos una fuerza que lo comprimimos. En este caso, la distancia de comprensión, ¿vale? Sería la distancia de la posición original a la posición que está actualmente. ¿Sí? Y en este caso la fuerza elástica se opondría a este cambio que ha habido en la naturaleza, y la fuerza elástica en este caso empujaría hacia abajo para recuperar su posición inicial. A veces, a partir de esta fórmula, con álgebra en matemáticas, podemos deducir estas dos fórmulas, ¿vale? Por una parte tendríamos, si me dan la fuerza, si es la fuerza y si es la constante del muelle, puedo calcular cuál va a ser la distancia, el alargamiento que va a tener este muelle. O por otra parte, si me dicen la fuerza a la que le someto y me dicen cuánto se ha estirado, yo puedo calcular la constante elástica, ¿vale? Mediante esta fórmula. Bien, vamos a poner un pequeño ejemplo de este tipo de aplicación de esta fuerza. Imaginar en este ejemplo un muelle que tenga una constante elástica de 50 newton partido metro. Este dato me dan como dato la constante elástica. Y al que se le hace someter la sometemos a una fuerza de 20 newton hacia abajo, mediante pues, una fuerza con mi brazo, o puede ser poniendo una pesa, ¿vale? Mi pregunta es, ¿cuánto se estirará el muelle? Pues muy bien, partiendo de la ley de Hooke, porque es un muelle que es elástico, ¿vale? Fuerza es igual a K por X. Como datos, pues lo que hay que hacer es, digamos, interpretar el enunciado como datos numéricos. Pues al final de aquí tenemos que la K, la constante elástica, es igual, aquí la tenemos, 50 newton partido metro. Pues bueno, pues escribo 50 newton partido metro. La fuerza a la que le sometemos hacia abajo es de 20 newton. Pues la fuerza es 20 newton, ¿no? Lo pongo en datos. Y X, que es lo que se estira, el alargamiento, es lo que me están preguntando. Bueno, pues a partir de esta fórmula despejamos X y me queda esta fórmula. Los que en matemáticas seáis capaces de deducir esta fórmula por álgebra, que lo estoy dando ahora en matemáticas, lo disteis hace unos meses, pues no es más que llevar la K al otro lado de la incógnita, o sea, de la igualdad, y la K ¿dónde va? Abajo. Entonces me queda que el alargamiento X es igual a la fuerza partido de la constante elástica. Muy importante que los datos estén en el sistema internacional.
En este caso, en este ejercicio, ya manda los datos en el sistema internacional, 50 newton partido metro y 20 newton. Si me hubieran dado los datos en otras unidades, imaginad que me dan los datos de fuerza en centinewton, pues tendría que pasarlo a newton, ¿vale? Si me lo dieran en newton partido centímetro, pues tendría que pasarlo a newton partido metro, mediante los cambios de, como hemos aprendido a hacer cambios de unidades. En este caso está sencillo porque está ya en el sistema internacional. Pues será, en lugar de fuerza pongo 20 newton, dividido para 50 newton partido metro. Y me sale 0,4 ¿qué? 0,4 metros. Aquí está la unidad de metro, pues me va a salir metros. Eso quiere decir, en unidades un poco más, para que veamos, lo podemos pasar a centímetros, ¿no? Que es una unidad más pequeñita, que el muelle se estirará a 40 centímetros. ¿De acuerdo? Esto es como un ejemplo. Ahora en el Classroom os mandaré a hacer unos ejercicios para que, relacionados con estos contenidos que hemos dado, para hacerlos, ¿vale? Seguiremos el próximo día.